Vamos a iniciar el día de hoy una serie, y esa serie se llama Un matrimonio nuevo. Un matrimonio nuevo. El día de hoy la conferencia se llama Un matrimonio nuevo, primera parte, porque va a tener es una serie. Vamos a estar aquí varias conferencias, y le voy a pedir de favor si puede abrir la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios capítulo 5, versículo 22. Y dice la palabra de Dios, ya lo tienen, hermanos, hermanas, en la Ciudad de México, en Chalco, en Ecatepec, y todos los hermanos y hermanas, miles que nos ven también por el canal de YouTube o por el canal de la página de internet de la iglesia. Así que todos unánimes juntos podemos leer juntos la Biblia, y dice Efesios 5, 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus propias mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo lo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y vamos entonces a hablar acerca de este tema matrimonial por algunas semanas. Y esta charla se llama Un matrimonio nuevo, y está basada porque hace un par de semanas iniciamos un curso prematrimonial. Una pareja de la iglesia, unos jóvenes, se van a casar y nos encargaron a nosotros dar este curso prematrimonial. Y al dar este curso son conceptos que son tan importantes que quise llevarlos no solamente a ese curso, sino a toda la iglesia y a la predicación. Y cuando estamos con un matrimonio que está forjándose, un noviazgo que se va a convertir pronto en un matrimonio, la base para que ese matrimonio funcione está en dos grandes partes. La primera es que ellos escojan bien, que se casen con la persona adecuada, de acuerdo a los lineamientos que Dios tiene. A mí no me gusta decir la persona que Dios tiene para ti, porque en realidad Dios nos da a nosotros la elección. Lo que Dios pone son lineamientos en los cuales nosotros debemos basarnos, y si la persona que nosotros tenemos como prospecto en ese momento, a novio o a novia, cumple con los requisitos que Dios pone, entonces ahí está ya la elección de cada uno. Puede inclusive haber dentro de las amistades en Cristo Jesús varias personas que cumplan con esos requisitos, y ahí Dios le da el libre albedrío, la libre decisión a la persona de elegir con quién se va a casar y va a formar esa familia. Entonces, en realidad Dios no te obliga o no te manda a que te cases con cierta persona, sino que te da ciertos lineamientos que debes de cumplir, que ese prospecto a cónyuge debe cumplir, y que tú debes de cumplir como prospecto a esa persona también, porque no solamente debemos nosotros procurar encontrar a la persona idónea, sino debemos procurar, y aún con mayor fuerza, ser la persona idónea para el que será tu cónyuge. Y entonces la base está en escoger bien y en obedecer los mandamientos de Dios. Y lo digo no más así, hay un mandamiento específico para el hombre, que ya lo veremos más adelante, que es ser el sacerdote del hogar. El estar pegados a Dios es importantísimo.
el que sea un cordón de 3 dobleces, el que Dios esté en el matrimonio, pero es una obediencia a uno de sus mandamientos para el matrimonio. Entonces lo definimos en dos: obedecer sus mandamientos y escoger bien. Y cuando estábamos hablando de este caso con esta pareja que se va a casar, después, habiendo ya terminado la sesión de enseñanza con ellos, me quedé pensando, ¿y qué pasa con aquella pareja que quizá no escogió bien? Y primeramente quiero hablarle a los jóvenes por unos cuantos minutos, ¿sí? ¿Sabes, joven? Cuando tú no escoges bien a tu esposa, o tú, señorita, cuando no escoges bien a tu esposo, ese error se paga con años de tu vida. Muchas veces tus padres, muchas veces tus consejeros espirituales, tus pastores, te dicen que no, o te recomiendan, en el caso de tus pastores, que no. Pero muchas veces la persona, por el capricho, por el enamoramiento, por pensar que ya la va a dejar el tren o lo va a dejar el tren y que no se va a tener otra oportunidad, se casan en contra del consejo de sus padres, o de la orden muchas veces de sus padres, y se casan en contra del consejo de sus pastores, de la instrucción de sus pastores. Y sabes, ese error se paga con años y años de vida. Sí, se paga con años y años de vida. Y esta sería una predicación para los jóvenes, ¿sí? El sufrimiento que da casarse con la persona equivocada es tremendo, es tremendo. ¿Sí? Sufrir el adulterio es algo dolorosísimo. Sufrir una persona que esté en drogas, en alcoholismo, es algo dolorosísimo. Sufrir con una persona que es flojo y que no trabaja, en el caso de las chicas, es algo tremendo, es dolorosísimo. Y en muchas ocasiones me ha tocado, junto a mi esposa, estar en una consejería con una persona que tiene la vida deshecha. Y hay veces que cuando estamos aconsejando a un joven o a una señorita, diciéndoles no te conviene esa relación, y se encaprichan y primero le dan la espalda al consejo de sus padres o a la iglesia antes de renunciar a ese amor, y nos daría ganas, a mi esposa, a mí, a los pastores, de poder haber llevado a esa persona como de forma invisible, a que pudieran ver las consecuencias de alguien que con anterioridad tomó una decisión mala, como la están tomando en ellos en ese momento. Y es tremendo, se paga, verdaderamente te lo digo, se paga con años de sufrimiento, tremendo dolor. Son dolores increíbles, insufribles, inhumanos, los que produce un matrimonio que no escogió bien o que no obedecen los mandamientos de Dios. Por otro lado, les digo, un matrimonio en Cristo Jesús, una pareja que buscó cumplir con los lineamientos de Dios a la hora de escoger, que siguió el consejo de sus padres y de sus líderes espirituales, y se casó con la persona adecuada, correcta, y después cumplen los mandamientos que Dios. Yo le quiero decir, no hay lugar más hermoso en la tierra que la casa de un matrimonio bien avenido en Cristo Jesús. No existe, es el lugar más hermoso, es un pedacito del cielo en la tierra. No se puede alcanzar una mayor felicidad que haberse casado con la persona correcta en Cristo Jesús y obedecer sus mandamientos, y que les vaya bien. Es un noviazgo de por vida, y podemos ver jóvenes tomados de la mano recién casados, personas en la madurez riendo con su esposa, personas ya en su edad adulta, ancianos, aún viéndose a los ojos con tremendo amor, con esa pasión que jamás se apagó. Ese es el verdadero matrimonio en Cristo Jesús. Y dejando ya a un lado esta instrucción para los jóvenes, quisiera enfocarme más a hablar a los matrimonios. Aquellos que podrían decir, bueno, esa instrucción que usted está hablando, pastor, no llegó a mí a tiempo. Sí, quizá yo no sabía los lineamientos, y entonces
podríamos pensar que esa persona tenga ese argumento en su corazón que al no haber sido instruidos en los lineamientos que Dios ponía en su palabra, pues escogió y se casó con la persona equivocada, ¿sí? Muchas veces no pensamos, pero también, hermano, hermana, tienes que pensar. Muchas veces puedes pensar, ¿sabes qué? Mi esposa o mi esposo fue el que no se casó con la persona equivocada, porque yo tampoco cumplía con los lineamientos del Señor. Y quizá no fueron instruidos también en los mandamientos del Señor y entonces se comportaron de maneras muy distintas y las consecuencias horrendas de sufrimiento están ahí. Y entonces si a los jóvenes les decimos que escoger bien y permanecer en Jesús, en sus mandamientos, es la base, podríamos entonces pensar que una persona que no recibió esa instrucción antes de su matrimonio no tiene esperanza, pero no es así. Yo quiero decirle, en el nombre del Señor Jesucristo, que hay esperanza para todos en el nombre de Jesús. Y se lo digo, se lo puedo yo decir viéndolo usted a los ojos, porque una y otra vez he visto este milagro de restauración matrimonial a esta congregación, y no solamente a esta, en muchos lugares donde se predica el evangelio puro de Jesucristo, han llegado personas solas que ya estaban separadas de sus cónyuges y que llegaron y empezaron a orar y empezaron a ser instruidos y creyeron en la promesa y recuperaron su familia para Cristo. Han llegado personas a esta iglesia que llegaron en unos pleitos que no se podían ni ver, no se podían hablar pacíficamente, que todo eran pleitos, golpes, heridas. Y sabe, aquellos que reciben con pasión esa palabra de Cristo y creen en esa palabra y obedecen esa palabra y esos mandamientos, ven la restauración de sus matrimonios. Yo le puedo decir, hay esperanza en Cristo Jesús. Y al margen, lo último que hablo para instruir a los jóvenes, tú no puedes decir, bueno, entonces si hay esperanza, entonces me voy a casar con una persona que no cumple los lineamientos de Dios. Y entonces, de todas maneras, unos años después, esa persona se va a convertir. Pues quiero decirte, hermano, que no puedes tú pensar o planear los 10 años de un infierno o 15 años de un infierno en tu vida. No puedes tú pensar que el sufrimiento más amargo y más doloroso, el infierno más tremendo, lo vas a poner como una planeación para los 10 años de tu matrimonio. No puedes pensar así. Sería un gravísimo error pensar así. ¿De acuerdo? Estamos aquí hablando para aquellas personas que no fueron instruidas en el Señor cuando estaban en el mundo, se casaron y llegaron así a los pies de Cristo. Para ellos que quizá han vivido una vida de dolor en su matrimonio, de pleitos, de separaciones, de rupturas, para ellos estamos hablando, hay esperanza en Cristo Jesús, pero jamás sería una buena planeación para un joven soltero decir, me voy a casar en contra de los lineamientos de Cristo y pensar que al final me puede ir bien. No es eso la enseñanza de esta predicación, sino al contrario, advertirte que tomar una decisión así fuera de los lineamientos de Cristo se paga con años de tu vida de sufrimiento y de dolor. Pero para aquellos que quizá llegaron al Señor Jesucristo ya casados, sin haber conocido la instrucción del Señor, los mandamientos de Cristo, los estatutos para casarse, y ahora los están conociendo. Sí, ahora los están conociendo. Me enfoco ahora en los matrimonios y te quiero leer algo. Anota este versículo, yo te lo voy a leer solamente. Anótalo. Está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermano, hermana, un matrimonio que está teniendo muchos problemas necesita, al igual que un recién casado, necesita dos cosas. Necesita un milagro de Dios y necesita la obediencia
a los mandamientos. Ya no te puedo decir escoger bien, ya escogiste, pero necesita un milagro de restauración y obedecer los mandamientos del matrimonio. Yo quiero decirte, hermano, hermana, si tú permaneces en Cristo Jesús, sin importar cuál sea la condición en la que está tu matrimonio, hay esperanza, porque para Dios no hay nada imposible. Y si esto cobra una gran razón en el matrimonio, y en esta iglesia tenemos, no te puedo decir cientos, sino miles de ejemplos de matrimonios que estaban en pleitos y que sin embargo Dios los restauró. Matrimonios jóvenes, maduros, adultos, ancianos, de todas las edades, de todos los estratos, de todas las condiciones. Y el Señor, cuando ellos han dejado a un lado su egoísmo y han dado permiso a Dios de entrar a sus vidas, cuando ellos han aceptado la voluntad de Dios como algo bueno, agradable y perfecto, cuando ellos obedecen los mandamientos, entonces van a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Hoy yo te puedo decir, hermana, quizá tú estabas desesperado, desesperada porque tu matrimonio no está funcionando. Vas a tener instrucción. Y quizá en estas conferencias la instrucción sea no tan profunda como la necesitas. Para aquellos matrimonios yo quiero recomendarles ir a un encuentro de matrimonios, porque ahí se profundiza en cada uno de los detalles que por cuestiones de tiempo en la iglesia no los podemos dar. Pero tome sus clases, hay una clase de familia, tome el curso de matrimonios, tome el encuentro de matrimonios y invierta en su matrimonio. Y cuando le digo invierta, no le estoy diciendo dinero, porque la realidad es que todas las cosas en esta congregación son sumamente baratas, no se hace ningún tipo de negocio, sino que invierta su tiempo, invierta su esfuerzo, invierta su oración, póngase de rodillas, invierta su vida para que sea transformada por el poder y por la gloria de nuestro Señor. Dios puede hacer todas las cosas nuevas para aquel que está en Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo dijo: permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Entonces, ¿qué le corresponde a usted, hermano, hermana? ¿Qué le corresponde a usted? Usted tiene que obedecer los mandamientos y creer en el milagro. Usted no puede cambiar a su esposo, eso está claro. Usted no puede cambiar a su esposa, eso está claro. Pero Dios sí. Pero lo que usted sí puede hacer y lo que usted tiene que hacer es obedecer los mandamientos de Dios para el matrimonio. Empiece usted ahí mismo donde estamos en Efesios. Estamos leyendo el 5:22, pero le quiero pedir que le dé la vuelta a la página y lea conmigo Efesios 6:6. Ahí mismo, pero vamos a leer Efesios 6:6. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Lo que le estoy diciendo, hermano, hermana, es que tienes que empezar tú, y además lo tienes que hacer sin esperar nada a cambio, sin esperar un agradecimiento. Lo tienes que hacer para Dios. Cuando Dios te manda a hacer algo con tu esposa, con tu esposo, lo tienes que hacer no porque tu esposa o tu esposo lo merezca, sino porque Dios te lo está mandando. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en merecimientos, yo quiero decirle que ni usted ni yo merecíamos el perdón de Dios, y sin embargo Dios lo hizo por su amor, por su gracia. Hago un paréntesis, ¿sí? Y dejo esto como un preámbulo. Hay algunas parejas que son atípicas, en las cuales puede haber drogadicción de alguna de las partes, en las cuales puede haber quizá adulterio de alguna de las partes, en las cuales puede haber violencia intrafamiliar de alguna de las partes. En esos tres casos únicos, drogadicción o alcoholismo,
violencia o adulterio, yo le indico a usted, pida una consejería, necesita usted una instrucción en lo particular, ¿de acuerdo? En lo particular. Pero en el caso de todas las demás parejas, ¿de acuerdo? De todas las demás parejas, todo esto aplica sin ninguna restricción. Aplica sin ninguna restricción. Aquella persona que está sufriendo quizá alcoholismo de su esposo o violencia intrafamiliar, bueno, hay salvedades que la misma Biblia dice y que no las voy a dar aquí en esta conferencia, pero que usted tiene la oportunidad de solicitar una consejería particular para ver su caso en específico. Y una de las grandes virtudes que vemos es que aquel que hace la voluntad de Dios, no como para los hombres, sino como para el Señor, y dice todo lo que hagas de corazón, hacerlo haciendo la voluntad de Dios de corazón, sabiendo que de Cristo vamos a recibir nuestra recompensa. Hermano, cuando usted obedece los mandamientos, hágalo por el Señor y va a recibir de Él la recompensa de una restauración familiar. El diablo, hermano, quiere engañar. Hermana, quiere engañar. Te quiere decir, como tú no escogiste bien, entonces ya no hay esperanza. Sí, y como les decía al principio, ¿sabe una cosa, hermano, hermana? En ese argumento, también tiene que saber que su cónyuge tampoco escogió bien. Sí, si usted hubiera sido esa persona sumamente adecuada, quizá ya su matrimonio se hubiera arreglado. Si no se ha arreglado es porque también su cónyuge también no escogió bien, sí, en su momento. Pero el diablo nos quiere engañar diciéndole no hay esperanza porque escogiste mal. Yo quiero decirle sí hay esperanza. Y haya usted escogido mal, haya sido o no la voluntad de Dios, ya ahorita ya es la voluntad de Dios. Ya ahorita la restauración de su familia, la restauración de su matrimonio, esa es la voluntad de Dios. Entonces el diablo quiere engañar y decir el divorcio es la alternativa más fácil. Falso. Sí, falso. Lo más fácil, el divorcio. El divorcio, hermano, es como una operación donde le están extirpando a alguien un miembro sin anestesia. Eso es el divorcio. ¿Cómo podemos creer que eso es lo más fácil? El divorcio es algo dolorosísimo, es una experiencia traumática tremenda, dolorosísima. Eso no es lo más fácil. Lo más fácil es rendirse ante la soberanía de Cristo y hacer su voluntad y ver su gloria. Eso sí es fácil. Y ver su gloria. Y ver su gloria. Hermano, hermana, el camino que Cristo le ofrece es más fácil, porque lo doloroso ya lo pagó Cristo en la cruz. Tome el camino de Cristo y no el camino del diablo. Si ya lo ha engañado tantas veces el diablo, ¿por qué seguirle creyendo? No es verdad. El camino del divorcio no es la alternativa más fácil, es la más tremenda y dolorosa. El camino de Cristo es el camino a la restauración. Y vuelvo a hacer un paréntesis. Si a alguien está casado con alguien que está en drogadicción o en violencia intrafamiliar, bueno, pida usted aparte una consejería, porque hay salvedades a esto que yo le estoy diciendo. Hace un par de semanas practicábamos acerca de cómo recibir un milagro. Cómo recibir un milagro. Y decíamos que Dios da una instrucción y muestra su poder. Y que para recibir un milagro primeramente había que obedecer la instrucción y después había que tener fe en el poder de Dios. Y hablábamos, por ejemplo, de aquel ciego que el Señor le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, y aquel fue y lo hizo y recibió la vista. Entonces recibió una instrucción y una promesa. Siempre se recibe de Cristo una instrucción y una promesa. Y aquel que sigue la instrucción y cree en la promesa verá el milagro. ¿Sabe, hermano, hermana? Lo mismo es en el matrimonio. Usted va a recibir instrucción de parte de Dios y una promesa. La instrucción, tiene usted que obedecer los mandamientos de Dios para el matrimonio. La promesa, que usted y su casa seguirán a Cristo y serán salvos. Usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver la bendita gloria de Dios. Pero ¿sabe? Hay algo que usted tiene que hacer. Tiene que obedecer los mandamientos y las instrucciones que Dios le da, y tiene que tener fe en que Dios puede transformar
su circunstancia. Tiene que tener fe, obediencia en sus mandamientos y fe en sus promesas. Y va a usted ver la gloria de Dios. Y entonces vamos a estudiar, por favor, el día de hoy, el mandamiento 1 para el hombre y el mandamiento 1 para la mujer. De los mandamientos de Dios para el matrimonio, hoy vamos a ver solamente el 1 para el marido y el 1 para la esposa. Y empezaremos primeramente con el 1 para el marido. Dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primer mandamiento para el marido: amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y sabe, hermano, hermana, en especial le hablo a usted, varón, si está usted escuchando esta conferencia y usted ha tenido problemas matrimoniales, quizá ha surgido en usted rencores, odios, raíz de amargura, ya no se puede hablar pacíficamente con su esposa, pero hoy usted está recibiendo la palabra de esperanza de Cristo Jesús, en el cual está diciendo Dios: hay esperanza para tu matrimonio. Tu matrimonio, que quizás ha sido un infierno, puede ser ese jardín de bendición que Dios tiene para ti. Puede ser un lugar hermosísimo, puede haber una transformación milagrosa, una sanidad total, puede ser aquello que tú en un momento dado soñaste. Y te dice el Señor, como primero de los mandamientos: ama a tu esposa. ¿Sabe, hermano? Dios nos manda a amar al prójimo. Ese fue el segundo de los dos grandes mandamientos que nos dio el Señor Jesucristo. Inclusive el Señor Jesucristo nos dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. Si Dios le está mandando a usted a amar al prójimo, ¿cuánto más a la persona más cercana? Yo quiero decirle, hermano, usted tiene que amar a su esposa como la persona más importante en su vida, solamente debajo del amor que usted tiene de Dios. En sus prioridades, en primer lugar está Dios, pero en todo el mundo, en todas sus demás prioridades, debe de estar en ese lugar su esposa. Después de Dios, el primer lugar en tu vida, hermano, es tu esposa. No son tus hijos, no es tu trabajo, no es el traer alimento a la casa. Todas esas son cosas muy importantes que tienes que hacer, pero amar a tu esposa es un mandamiento de Dios para tu vida. Ámala. Que no llegues delante de Cristo y te diga: ¿por qué no cumpliste el mandamiento que te mandé? Que no lleguemos delante de la presencia de Dios a ese juicio y no le podamos cumplir. ¿Sabe, hermano, hermana? Nuestra vida en esta tierra es un suspiro de lo que es la eternidad. Haga el mandamiento de Cristo. Haga el mandamiento de Cristo. Yo le digo a usted, varón, que no quede por usted. Dé todo en el amor por su esposa. ¿Sabe, hermano? Una vez un varón me dijo: pero pastor, es que ya estoy muy peleado con ella. ¿Cómo puedo amarla? Y Dios me puso una palabra para él y hoy se la doy a todos ustedes. ¿Sabes? Le dije a ese varón: tú ya la conquistaste una vez. Le pregunté: cuando se casó contigo, ¿cómo estaba? Me dijo: estaba muy enamorada de mí. Entonces le dije: varón, ya sabes cómo la conquistaste una vez. Vuélvela a conquistar. Vuélvela a conquistar. Ahora lleno del amor de Cristo. Ahora no con un amor egoísta, quizá como el que tenías en aquel momento, sino con un amor de Dios, con un amor puro. Vuelve a conquistar a tu esposa. Vuélvela a conquistar. Te tenga que llevar el tiempo que te tenga que llevar. Tengas que hacer lo que tengas que hacer. Vuelve a conquistar el amor de tu esposa. Ámala como Cristo amó a la iglesia. Y sabes, Cristo amó a la iglesia de una manera incondicional porque Él tenía un corazón limpio, porque Él tenía un corazón sano y por eso pudo perdonarnos y restaurarnos
para presentarse así una iglesia sin mancha, santificada. De la misma manera, hermano, hermana, te hablo a ti, varón, marido, en ese camino de restauración de tu hogar, tienes que sanar tu corazón. Tienes que sanar. Es muy difícil que una persona herida pueda amar. Ve a la presencia de Cristo. Puedes ir a un encuentro. Los encuentros son seminarios de sanidad interior y de instrucción para que aquel nuevo que ha recibido al Señor Jesucristo rápidamente pueda ser instruido en los caminos del Señor y los pueda aplicar para que en un tiempo muy corto pueda estar viendo la gloria de Dios. Si una persona tomara años y años en solamente en escuchar las conferencias de los domingos, ser instruido en el Señor le llevaría 3 o 4 años. Lo que hacemos es que las instrucciones más importantes que se tienen que aplicar con mayor celeridad para ver una bendición, se ponen todas juntas en el encuentro para que seas instruido. Sabes, hermano, es un tiempo de sanidad interior. Es muy difícil que puedas amar a tu esposa como te lo manda el Señor si no estás sano. Tienes que perdonar de todo corazón. Y la Biblia dice, ama a tu esposa como te amó Cristo. Yo sé que cada uno de nosotros llegamos a Cristo con tremendos pecados. Y Cristo nos perdonó sin reproches. Hermano, perdona de corazón. Perdona con todo tu ser como Cristo te perdonó a ti. Sabes, hermano, necesitas recibir el amor de Dios. Tú no puedes dar algo que no tienes. Llénate del amor de Dios. Tienes que ser una persona en Cristo. Por eso la Biblia dice al que está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Todo esto aplica para aquel que está en Cristo. Para los demás será una bonita motivación y quizá te sacará una lagrimita, pero al final seguirá siendo el mismo. Pero si quieres una transformación eterna y milagrosa, necesitas el poder de Cristo en tu vida, que te haga nueva criatura, que seas nuevo, que las cosas viejas, esa persona áspera, esa persona egoísta, esa persona soberbia, esa persona que solamente pensaba en sí mismo y en la carne y en el orgullo, y que hirió tanto a su esposa, esa persona tiene que morir y tienes que nacer de nuevo en Cristo Jesús, para que ahora seas un buen marido, como Cristo es con la iglesia, para que ahora la puedas amar, hermano, la puedas amar, ámala. Y muchas personas piensan, engañados por el diablo, voy a amar a mi esposa cuando ella me respete. Hermano, hoy yo te digo, el que sea el Hijo de Dios en ese matrimonio, sea el que inicie. Si tú te dices hijo de Dios, entonces sé tú el que inicie. No tienes que esperar a que ella te respete. Tienes que empezar ya. Lo leíamos, el bien que hicieres de todo corazón de Cristo recibirás la recompensa. Hazlo por el Señor. Da ese paso de fe y pídele a Dios en oración, Señor, inunda mi corazón de amor. Inunda mi corazón de amor por mi esposa una vez más. Señor, que la pueda yo reconquistar. Muchas veces vas a toparte con pared y vas a poder empezar a quizá desanimarte un poco, pero sabes, hermano, la constancia como la que Cristo tuvo contigo, que quizá al principio lo rechazaste y su amor te conquistó. De esa manera, hazlo con tu esposa, hermano. Reconquista su corazón y sé ese varón de Dios que Dios quiere que tú seas. Que sea ese el proyecto más importante de tu vida. Restaurar tu matrimonio. Qué bueno que sirvas al Señor Jesús. Qué bueno que hagas cosas por el Señor. Pero el proyecto que hoy te delega tu Padre Celestial, más importante en tu vida, es restaura tu matrimonio. Reconquista el amor de tu esposa. Ámala como Cristo te amó. El amor de Dios es un amor que no busca lo suyo propio. Es un amor que encuentra la bienaventuranza, el gozo en dar. Es un amor que
busca hacer feliz, no ser, sino hacer feliz. ¿Sabes, hermano, hermana? Cuando tu esposa se casó contigo, no se volvió un accesorio del esposo. Ella sigue siendo un ser humano, son una sola carne, pero ella también tiene sueños, ella también tiene sueños que cumplir. Y como ese esposo que la ama, hermano, hacerla feliz y que ella pueda también ser plena y llegar a esos sueños es parte importante de tu labor. ¿De acuerdo? Dios muchas veces se ha malinterpretado lo que significa la ayuda idónea. Y la ayuda idónea es porque el marido es el responsable del hogar. El marido es la cabeza que Dios puso y es el responsable. Cuando se te delega autoridad sobre tu esposa y sobre tus hijos, es algo que debes de tomar con temor y temblor, porque a la responsabilidad, a la autoridad se le añade la responsabilidad, y delante de Dios tú tienes que ser responsable. Y cualquier cosa que salga bien o mal en tu matrimonio, tú eres, o en tus hijos, tú eres el responsable delante de Dios, porque a ti se te delegó la autoridad. Y cuando la palabra de Dios habla de la ayuda idónea es para sacar adelante ese matrimonio, para sacar adelante a los hijos, donde el marido es la cabeza del hogar y la mujer impulsa a su marido con su amor, con su respeto, con su sujeción. Pero muchas veces se malinterpreta y se cree que entonces la mujer, a partir de ese momento, como esa ayuda idónea, tiene que ser un accesorio del marido. Eso es falso, eso es incorrecto, hermano, hermana. Yo quiero decirte, hermano, que también tu esposa es una hija de Dios y quiere servirle. También tu esposa es una mujer que tiene sueños que quiere cumplir. Y sabes, en la medida de las posibilidades de tu familia, el cumplir los sueños de todos, de los hijos, del esposo, pero también de tu esposa, hermano, también de tu esposa. Ámala, que sea una mujer plena, que sea una mujer feliz. Esa es la responsabilidad que Dios te ha dado. Reconquista su corazón, reconquista su corazón. Hermano, hermana, hoy es una instrucción que recibimos de Dios. Para ti, marido, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y sabes, Dios nos pide esto para todo el prójimo. El Señor Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Te lo está pidiendo para todos, para tu hermano, te lo está pidiendo para tus hijos, te lo está pidiendo para tus hermanos en Cristo en la congregación. ¿Cuánto más para esa compañera de tu vida? ¿Cuánto más para aquella persona que después de Dios es el primer lugar en tus prioridades? Ámala con todo tu ser, así como recibiste tú el amor incondicional de Cristo. Ama así a tu esposa y reconquista su corazón. De la misma manera, a la esposa, primer mandamiento para la esposa. Dice: las casadas, versículo 22, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En el versículo 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El mandamiento para la esposa, el número 1, es la sujeción y el respeto. Así como al marido se le manda a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, a la esposa se le manda a respetar a su marido como al Señor. Al marido le dijo: amala como Cristo amó a la iglesia, le dio un ejemplo. También a la mujer le da un ejemplo: así como respetas al Señor, así como te sujetas al Señor, sujétate a tu marido. Y esto al humanismo y al feminismo les pone histéricos, hermano. Con esta enseñanza se les ponen los pelos de punta y hasta nos ofenden a los pastores cristianos que predicamos. Nos dicen anticuados y nos dicen que estamos fuera de este tiempo, pero vea conmigo algo.
Actualmente, la gran mayoría de las personas siguen las teorías humanistas y feministas. La gran mayoría las siguen. Y es ahora el tiempo en el que más destrozos de matrimonio hay. Y es ahora el tiempo en el que más suicidios y más alcoholismo y más drogadicción y más hijos en la calle hay. Entonces yo quiero decirle, los resultados de la vida humanista y feminista han sido desastrosos, desastrosos. Cuando haya habido avivamientos en países y se han vuelto a Cristo, ¿sí? Como por ejemplo en los Estados Unidos en los años 40, la tasa de divorcio era menor al 5%. Yo quiero decirle, los mandamientos de Cristo tienen mejores resultados, ¿sí? Aún en forma global, ¿sí? Los mandamientos humanistas y feministas han hecho un desastre, han destruido la familia por completo, han destruido a la humanidad, han destruido a las personas y sus felicidades, y por eso se tienen que refugiar en el alcohol para anestesiarse de tanto dolor. Pero no es así en Cristo Jesús. Así que yo le digo a usted, hermana, aunque usted escuche esas palabras humanistas y feministas en todos lados, los resultados de esa forma de vida son desastrosos. Oiga a su Señor. Y sabe, lo que pasa es que lo enseñan de una manera incorrecta y muestran lo que la Biblia enseña de una manera incorrecta, porque lo que la Biblia enseña, hermano, ¿sabe una cosa? Estar bajo autoridad no es una tragedia, es una tremenda bendición, es una cobertura, ¿sí? Es una cobertura. Y vuelvo a decir, salvo excepciones de maridos que estén en drogadicción o en violencia intrafamiliar o que tengan a otra mujer, que en ese caso a usted es mujer, le pediría yo tome una consejería en específico para ver su caso. Pero cuando Dios le dice respete las decisiones de su marido, hermana, le está dando un tremendo consejo. Porque sabe una cosa, cuando usted no respeta las decisiones de su marido y usted hace cualquier otra cosa distinta a lo que él, entonces ya el responsable no es su marido, la responsable de los resultados es usted. Si usted hace lo que el marido dice, el responsable es él. Pero si usted no respeta al marido y hace lo que usted dice en contra de la voluntad de su marido, en ese instante la responsable es usted. En una ocasión, una historia real, una chica le pide permiso a su papá y le dice, papá, va a haber una fiesta y es una fiesta que se va a hacer en Toluca y voy a ir con mis amigos. Y el papá le dice, no, no puedes ir porque hoy me toca trabajar el turno de la noche y yo no quiero estar con la preocupación y yo no quiero estar pensando que tú estás en carretera en la noche, no, no puedes ir. Y le dice que no. Y la esposa le hace una mueca ahí, le hace le guiña el ojo a la hija. El padre se va a trabajar en un turno de la noche y le dice la mamá, no le hagas caso al amargado de tu padre. Dile a tus amigos que pasen por ti, yo te voy a dar permiso, nada más te pido, llega antes de que tu padre llegue, tu padre va a llegar el día de mañana alrededor de las 7 de la mañana, no vayas a llegar más tarde de eso y tu padre jamás se enterará de lo que hiciste. Muy bien, pues el conductor que llevaba el carro de esos jóvenes se alcoholizó en la fiesta y de regreso a unas altas velocidades tuvieron un accidente en el cual la chica perdió la vida. ¿Sabes? No hay otra responsable más que esa mujer. Si esa mujer hubiera obedecido a su marido. Y ¿sabe una cosa? Inclusive, si el marido le hubiera dado permiso a la niña y hubiera sucedido el mismo accidente, no habría ningún tipo de reclamo hacia la mujer por la muerte de la joven. Sencillamente el padre diría, fue mi responsabilidad, yo la asumo, yo cometí el error de darle permiso. Pero cuando la mujer no respeta la autoridad de su marido, entonces lo que está haciendo es que la responsabilidad recaiga sobre ella. Cuando esto pasa por muchos años, llega un momento en el que el marido se hace a un lado
¿sí? Y el marido se hace a un lado. Cuando no se respeta su autoridad, no se respetan sus decisiones, el marido se hace a un lado totalmente. Y entonces la mujer desesperada, ¿por qué no ves por tus hijos? Muchas veces, hermano, eso es una cosecha de no haber respetado. Pero por el contrario, si llega un hijo a pedirte permiso y tú le dices, pídele permiso a tu papá, y lo que él diga se va a hacer. Entonces el papá va a tomar con más responsabilidad lo que le diga al niño. Si tú le dices, están estas opciones de educación para nuestros hijos y vamos a hacer lo que tú digas, entonces él se va a hacer responsable de tomar una buena decisión. ¿De acuerdo? Entonces yo le digo, hermana, estar bajo autoridad en ningún momento es una tragedia, al contrario, es una cobertura. Y todos tenemos autoridades. En el trabajo, en la iglesia, en las escuelas, todos vivimos bajo autoridad, inclusive de forma civil. Hay un presidente, hay un jefe de gobierno, hay autoridades policíacas, ¿de acuerdo? Todos vivimos bajo autoridad. Y yo quiero decirle algo, hermana, hermano, la palabra de Dios dice que la cabeza del varón es Cristo. Así que aún el varón tiene una autoridad a la cual le tiene que dar siempre cuentas de lo que haga y de lo que decida. Y en el caso del marido, esa autoridad es directamente nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero decirle, hermano, la autoridad no es para enseñorearse, sino para tomar con mucha seriedad la responsabilidad sobre tu familia y entregarle a Dios al final buenas cuentas. Que al final, y le voy a pedir a mi hermano del teclado que pase al frente, que al final en tu vida, cuando estés en el lecho de muerte y estés delante del Señor, le puedas decir, Señor, te entrego cuentas de mi vida, hijos triunfadores, una esposa feliz y un matrimonio unido hasta el final. Te entrego cuentas del ministerio, Señor, te serví con todo mi ser y con todo mi corazón, y en mi casa no le faltó nada. Que puedas llegar al final de tu vida y no tengas nada que pueda ser un reproche para ti mismo. Hermana, que no quede de ti, así como le decía al varón, respeta a tu marido, respeta a tu marido, vive bajo su cobertura. En ese momento estás tú diciéndole a él, cuando respetas sus decisiones, le estás diciendo, tú eres el responsable. Por supuesto, no con palabras, pero él va a tomar responsabilidad cuando en esa casa se le hace caso. Cuando una persona, hermana, se le respeta en su hogar y le enseñas a tus hijos a respetar, cuando una persona es respetado, un varón es respetado, corre hacia su casa. Termina su trabajo y lo único que está pensando es llegar a su hogar, donde lo van a recibir con un abrazo sus hijos, con un beso su esposa, con una comida caliente, donde se va a sentar a platicar su día, donde se va a tomar de la mano de su esposa. Por el contrario, el varón que no se siente respetado, ese busca cualquier pretexto para llegar muy tarde a su casa, se queda a trabajar hasta tarde, y si él encuentra más respeto en su trabajo que en su casa, va a estar donde más lo respeten. ¿Sabe, hermana? Es sabio seguir el consejo de Cristo. Hermano, de la misma manera, si usted ama a su esposa, ¿sí? Si usted ama a su esposa, usted está cultivando esa flor, esa relación, ¿sí? Cuando usted ama a su esposa va a estar contenta. Y en lugar de que usted llegue a una casa de reproches y de problemas y de pleitos, usted va a sembrar para llegar a una casa de paz, de amor, de una buena recepción. Haga, varón, lo que Cristo le enseñó hoy. Ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y esposa, respete a su marido como al Señor. Le voy a pedir de favor que cierre sus ojos y vamos a orar. Y todos con nuestros ojos cerrados. Bendito Padre, te damos infinitas gracias porque tú estás aquí, Señor. Y tú nos instruyes en tu palabra y tú eres bueno, tú eres fiel. Y nosotros, Señor, sabemos que en el caso de los jóvenes tú pones lineamientos para que escojan a la persona que será su cónyuge.
Y también, Señor, nos das mandamientos que si aquel que los respeta, Señor, le va a ir bien. Pero muchas veces, Padre, llegamos a Cristo con una vida ya separada de ti, con una vida, Señor, ya alejados de ti. Quizá nunca te habíamos conocido y nos perdimos por falta de conocimiento o por falta de obediencia, Padre. Puede suceder también que alguien se casó en Cristo, pero no obedeció los mandamientos del Señor y las consecuencias se están haciendo ahí carne. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, primeramente que nosotros podamos recibir tu palabra con fe. Hoy sabemos que hay esperanza y que hay cientos y aún miles en esta congregación y millones de personas en todo el mundo y en todas las etapas de la iglesia cristiana que han restaurado en ti sus matrimonios. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, el poder restaurador de tu presencia, Señor Jesús, te pedimos que hoy esté aquí y que tú traigas, Señor, una vida nueva a los matrimonios. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que tú hagas un milagro. Primeramente, Señor, que creamos en la esperanza que tú nos das. Y lo segundo, Señor, que podamos obedecer la instrucción, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, lo debemos hacer por ti. No esperar hasta que la persona cambie para nosotros cambiar, porque ese es el círculo vicioso que lleva a la perdición, sino el tomar nuestro lugar como hijos de Dios y obedecer, Señor, tus mandamientos, porque tú lo pides de todo corazón para el Señor y de ti recibiremos recompensa, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, nos has pedido a los varones, a los casados, amar a nuestra esposa. Y no nos pusiste, Señor, un ejemplo sencillo. Nos pusiste tu propio ejemplo. Sabemos, Señor, que como varones necesitamos primeramente sanar nuestro corazón. Necesitamos perdonar como tú nos perdonaste. Necesitamos llenarnos del amor de Dios, de la fe, de la pasión por Cristo. Y entonces, si permanecemos en Jesús, veremos su gloria. Padre bendito, dígale ahí, varón, dígale ahí, marido: Padre, ayúdame a reconquistar mi familia. Ayúdame, Señor, a ser ese líder de mi hogar que va a traer la presencia de Dios al hogar. Que se van a acabar los pleitos, que va a dejarse de ser un infierno y va a dejar de ser un lugar horrible para que vivan y se desarrollen mis hijos. A partir de ahora, Señor, yo tomo la responsabilidad de este hogar y lo voy a sacar adelante con amor por mi esposa y cumpliendo tus mandamientos en el nombre de Jesús. Dígale usted, mujer: Señor, yo no voy a esperar, Señor, a que Él cumpla para yo cumplir. Hoy, Señor, yo tomo mi lugar como hija tuya. Dígale al Señor: yo voy a vivir, Señor, bajo esa cobertura que tú me has dado, Señor. Voy a respetar a mi marido, Señor. Voy a respetar a mi marido. Voy a respetar las decisiones que él toma, para que, Señor, pueda haber paz en mi hogar. Yo te pido, Señor, dígale ahí, marido y esposa: yo te pido, Señor, haz tú el milagro de la restauración de mi casa. Yo creo en tu promesa y obedezco a partir de hoy, Señor, tu mandamiento. Y en el nombre de Jesús, haz el milagro, Dios, y que podamos ver tu gloria. Le pido al pastor si puede pasar al frente. Siga ahí orando usted, hermana, hermano, sobre todo usted, varón casado, usted, mujer. Y ahí en su lugar, sin tenerse que poner de pie, dígale al Señor: Señor, pon en mí tu amor para que pueda yo amar. Pon en mí, Señor, tu Santo Espíritu, Padre, para que pueda yo respetar. Dígale, Señor, para que pueda yo, Señor, ser aquel que satisface las necesidades, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, yo quiero bendecir a mi esposa con el amor que ella necesita. Señor, dígale, esposa: yo quiero bendecir a mi esposo con el respeto que él necesita, y que podamos construir una casa cristiana que le muestre al mundo lo que es el poder restaurador de Jesucristo.
en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir que en esta misma actitud continúe usted orando y dígale: Señor, yo lo haré. Voy a hacer tus mandamientos y voy a confiar en tus promesas. Pastor, por favor, adelante. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta hora, porque, Señor, tú nos llevas nuevamente delante de tu presencia a reconocer y a entender a través de tu palabra, Señor, lo importante que es amar de la misma manera como tú nos has amado. Señor, hoy te damos gracias también porque una vez más nos das la oportunidad para comenzar de nuevo, porque en el andar por la vida, Señor, muchas veces nos perdemos y muchas veces olvidamos lo importante de la enseñanza de tu palabra para tener una vida plena, una vida completa, una vida feliz como matrimonios. Señor, hoy también tú nos has traído, Señor, para que podamos entender y que podamos ver, Señor, lo importante que es una vida de matrimonio, como ejemplo para nuestros hijos, como ejemplo para nuestras generaciones, como ejemplo para nuestra nación, Señor, como ejemplo para el mundo. Porque mientras en este mundo, Señor, lo más fácil es separarse, dividir, Señor, tú nos llamas a que seamos uno solo. Hoy, Señor, nuestro corazón se ha dispuesto para tomar un nuevo rumbo y caminar de nuevo, porque no sabemos en qué momento nos perdimos y en qué momento se perdió esa relación emocionante, esa relación feliz, esa relación plena. Pero hoy, Señor, tu Espíritu Santo ha tocado nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestra vida, y anhelamos los momentos, Señor, como lo hemos visto en tu palabra, en tu enseñanza hoy, esos momentos de llegar a casa, de llegar al hogar, esos momentos de paz, de tranquilidad, como un refugio para nuestra vida, Señor. Hoy te rogamos en el nombre de Jesús que nuestra casa y nuestro matrimonio se convierta en ese refugio donde deseamos llegar y olvidarnos del mundo, de las cosas que están fuera, donde anhelamos llegar por la tarde, Señor, a escuchar la voz de nuestra esposa, de nuestros hijos, la voz del esposo, Señor. Anhelamos tanto ese tiempo y esos momentos en nuestro corazón. Y hoy, delante de tu presencia, hemos decidido, Señor, que tú sanes nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensamiento, que aquel rencor, aquellos problemas, aquellos odios se vayan de nuestra vida, Señor. Los problemas, las palabras que ofenden, que duelen y que hieren, Señor. Y hoy, una vez más, tu misericordia nos llama a la reconciliación. Queremos caminar de nuevo, queremos disfrutar de esa vida plena, Señor, en tu presencia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con la presencia de tu Santo Espíritu. Lo anhelamos como la primera vez, Señor, como el primer día que tomamos la mano de nuestra esposa, como el primer día, Señor, que juntos caminamos tomados de la mano por la calle, con sueños, con ilusiones, con esperanzas, con el deseo de vivir juntos hasta hacernos viejos, Señor. Hoy aquí estamos muchos matrimonios y anhelamos en nuestro corazón estar tomados de la mano, Señor, llegar a ser ancianos, a ser viejos tomados de la mano, leyendo tu palabra juntos, orando por nuestros hijos, orando por nuestros nietos, viendo pasar la vida, Señor, tomados de la mano y de tu mano, Señor. Así lo anhelamos en nuestro corazón, aún con sueños, aún con esperanza, Señor. Y muchas veces el sueño de dos hombres, una mujer, un hombre, Señor, en un matrimonio, llegar a tu presencia juntos, Señor. Padre, lo anhelamos con nuestro corazón y hoy tu palabra nos invita a que podamos hacerlo. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque eres grande, Señor. Te damos gracias porque pones el ejemplo de ese amor como el del Señor Jesucristo con su iglesia. Así queremos amar, Señor, como la iglesia ama y reconoce al Señor Jesucristo como cabeza, la esposa de esa misma manera. Y así como el Señor Jesucristo nos da el ejemplo de amar a su iglesia y de cuidarla, los varones lo podamos hacer de esa manera, Señor, plena, completa, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que hoy es un día de restauración, Señor.
un día de reconciliación, un día de un nuevo comienzo, un día de ver hacia adelante como matrimonio, Señor, hacia lo que tú tienes enfrente de nuestros ojos. Queremos vivirlo plenamente en nuestras casas, en nuestras familias. Así queremos que sea, Señor, y así nos lo has mostrado hoy. Has abierto la puerta, Señor, para ver hacia adentro y ver la felicidad de un hogar pleno. Señor, te damos gracias porque sabemos que has puesto en nuestro corazón el deseo, Señor, de que al salir por esta puerta anhelemos llegar a nuestra casa, a reconciliar, a perdonar, a amar, Señor. Muchas gracias te damos por la palabra que nos has dado. Muchas gracias porque eres tú mismo hablando, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que podremos vivir plenamente. Te damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor.